Génesis capítulo 28. Pero antes de eso, me gustaría comenzar unos versículos antes, que me parece que no terminamos el domingo pasado, ¿verdad? Ya que el 27 constaba de 46 versículos. Entonces, no quería aglomerarlos con mucha información, pero es importante que nosotros podamos entender lo que está pasando en estos dos capítulos. Solamente para dar un pequeño resumen del Génesis capítulo 27, y es bueno que nosotros podamos traer nuestros cuadernos y apuntar, ¿verdad? Ser buenos estudiantes de la palabra. Y si usted gusta, y el siguiente domingo, tráigase su cuadernito, ¿verdad? Ese cuadernito que usted dejó en la escuela desde hace mucho tiempo atrás. Desempólvelo un poco y tráigaselo. Y vamos a usar esas páginas blancas y ponerle letras rojas, ¿verdad? Esas letras rojas de Jesús. Pero aquí, Génesis capítulo 27, podemos hacer un pequeño recordatorio. ¿Se acuerdan de esas escenas como si fuera de película? Rebeca y Jacob hacen un complot para engañar a Isaac. Vemos el corazón de esta familia disfuncional, ¿verdad? Comenzando con la mamá, Rebeca, con el hijo Jacob, ¿verdad? Quieren hacer un complot para engañar al padre Isaac. Versículo del 1 al 4, vemos Isaac y da a Esaú su último deseo en su lecho de muerte. También vemos que Isaac todavía le faltan unos añitos, pero todavía quiere arreglar todas esas cositas antes de que muera. Más adelante vemos a Rebeca aconsejando a Job que engañe a su padre Isaac. Y no solamente eso, se hacen los preparativos para el intento engañoso, ¿verdad? Maquinando todas esas cosas, Rebeca ya estaba teniendo todo listo para robar la bendición. Más adelante vemos también que Jacob recibe la bendición de Isaac destinada para Esaú, ¿verdad? Y vemos en esos segmentos, Jacob miente a su padre, haciéndolo pasar por Esaú. Qué triste. No solamente, pero vemos también que la bendición es otorgada a Jacob. Y creo que vemos todo este enredero, ¿no? Todo ese espagueti de ver esas personas, esa familia, tratando de sacar beneficio personal de cada uno de ellos. Y vemos aquí que la voluntad de Dios era que bendecir a ¿quién? A Jacob, ¿no? Eso era realmente Dios ya lo había dicho antes. Y vemos ahí la soberanía de Dios en todo esto. Y ya casi al último vemos a Esaú descubriendo el engaño de Jacob, versículo 30 al 46. Vemos la tristeza de Esaú al descubrir el engaño de Jacob. Se pone muy triste, se agüita, ¿no? Y más adelante vemos a Isaac da una bendición limitada a Esaú. En medio de esa tristeza, de ese llanto, ¿verdad? Y dice que estaba llorando, pero esas lágrimas eran lágrimas de, si lo puedo decir así, de cocodrilo, ¿ah? No de arrepentimiento, sino realmente de enojo, de ira contra su hermano. Y del 41 al 46 vemos la ira de Esaú. Rebeca hace planes para que Jacob huya. Y vamos a comenzar en ese último segmento, comenzando del versículo 41 del capítulo 27, para terminar este capítulo. Y dice así, comenzando el 41, y vamos a ver la ira de Esaú. Y aquí Rebeca hace planes para que Jacob huya. Y dice así, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Observemos aquí la ira de Esaú. ¿Cuántos de ustedes han llegado a ese punto en su vida? La ira. No tienen que levantar su mano, ¿eh? Para no avergonzarnos. Pero vemos aquí que esa palabra tan fuerte, aborreció a Jacob.
por la bendición con que su padre le había bendecido. Y fíjense lo que dice: yo mataré a mi hermano Jacob. Y qué triste es, ¿no? De poder pensar de esa manera contra un hermano. Ese odio tan grande que tiene Esaú. La preocupación un tanto espiritual de Esaú por la bendición de su padre rápidamente desaparece y se convierte en un odio amargo hacia Jacob. Un odio amargo que tiene intenciones asesinas. Aquí observamos que Esaú planeó matar a Jacob tan pronto como Isaac muriera, y este es un consuelo para Esaú. Y fíjense lo que es, y él ya estaba planeando: fíjate, cuando mi padre muera, voy a matar a mi hermano Jacob, ¿verdad? La venganza es un pensamiento reconfortable, fíjense, dice: para aquellos que se sienten que han sido tratados injustamente como Esaú. Si tan solo Esaú supiera que Isaac iba a vivir otros 43 años, imagínate. De aquí a 43 años eso iba a ejecutarse. Quizás, si pudiéramos pensar, Esaú estaba probando qué tan bendecido era Jacob. Si realmente lo mato, bueno, entonces no va a ser bendecido, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tiene todo bajo control. Versículo 42 dice así: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Ella se dio cuenta de eso. Ahora pónganse a observar como madre, teniendo a sus dos hijos, y ahora que sus hijos ya se quieren pelear, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando nosotros entre hermanos nos peleábamos, ¿verdad? Yo un día le mordí la panza a mi hermano, ¿ah? Y yo dije: donde está mi madre, yo tengo que llegar lo más pronto posible. Y cuando le mordí la panza, dije: ¿dónde está mi madre? En la cocina. Y yo estaba en la recámara. Y ¡pum! Así como dejé de morderlo, me fui hasta la cocina, ¿verdad? Y sí, llegó ahí y quería deshacerme, ¿verdad? En la estufa ahí. Sin embargo, mi madre me defendió. Déjalo, porque está chiquito, ¿verdad? Y fui salvo. Pero dice: vas a ver al rato, cuando estés fuera de la cocina, ¿verdad? Vemos a ese Esaú. Pero así está. Vemos aquí a Rebeca escuchando de su hijo mayor, de lo que él iba a hacer. Y dice así, dice: ella envió y llamó a su hijo, a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consula acerca de ti con la idea de matarte, ¿verdad? Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Ahí otra vez. Vemos ahí cómo Rebeca tiene todo planeado, ¿verdad? Así son las mamás a veces, ¿verdad? Sacan todo planeado y dices: wow, madre, ¿cómo es que haces todo esto, verdad? Saca el guarache también, ¿no? Ese guarache volador, ¿verdad? Pero aquí vemos que trata de solucionar esa situación. Y dice: obedece a mi voz. ¿Y qué es lo que dice? Levántate y huye a la casa de ¿dónde? De Labán, mi hermano. No donde Labán, ¿verdad? Labán era una persona. Mi hermano en Harán. Versículo 44 dice así del capítulo 27 de Génesis: y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Y aquí observamos donde dice: y mora con él algunos días. Rebeca está pensando en el presente. No sabe lo que el futuro tiene. Y Dios sí sabe. Lamentablemente, como dice aquí, con él algunos días, ¿verdad? ¿Sabes cuántos días, cuántos años se van a convertir? 20 años, ¿verdad? Imagínate. Vete allá con Labán y quédate ahí unos cuantos días para que se le vaya el enojo a tu hermano.
Pero ¿saben qué? Eso se convirtió en 20 años. 20 años de su vida. Ella no sabía cuál era la voluntad de Dios. Y lo más triste, ¿saben qué es? Que Rebeca nunca volvió a ver a su hijo Jacob. Y a veces me pongo a pensar qué triste es cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios y no hacer su voluntad. Pensamos que todo va a estar bien y tratamos de arreglar todas las cosas que parece que nosotros tenemos ese discernimiento de saber qué hacer, ¿verdad? A veces nosotros nos pensamos que somos como los Supermanes, ¿verdad? Somos los superhéroes de la familia y queremos resolver la situación en las cosas. No, es que esto no debe de ser así. ¿Y qué es lo que pasa? Cometemos errores muy grandes, tan grandes, que a veces nosotros podemos caer en esto mismo, ¿verdad? Imagínense el dolor de Rebeca de no volver a ver a su hijo Jacob, de 20 años. Imagínense. Ya nunca lo volvió a ver. Versículo 45 dice así: hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. ¿A poco va a suceder eso? Bueno, hasta la fecha no se ha olvidado. Todavía están los conflictos allá en el Medio Oriente. Pero aquí vemos que no se le ha olvidado. Dice: yo enviaré entonces y te traeré de allá. Si te das cuenta, ahorita ya no está sucediendo lo que Rebeca estaba planeando. Dice: porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Qué quiso decir esto Rebeca? Aquí Rebeca está manipulando exitosamente a Isaac, ¿verdad? Y ya vemos ese drama de las mujeres, ¿no? Con todo respeto, ¿verdad? A que le dijera a Jacob que se fuera. La victoria diplomática de Rebeca fue completa. Y lamentablemente es por eso que ya nunca volvió a ver a Jacob, ¿verdad? Tuvo éxito en eso, de convencer a Isaac que Jacob se fuera. Pero realmente vemos que no fue bueno. Y ahí termina el capítulo 27, viendo que Jacob estaba saliendo de su hogar. Y a veces me pongo a pensar, creo que todo esto no hubiera pasado. Jacob no tuvo quizás que haber salido de ese lugar. Sin embargo, la situación empeoró, tratando de arreglar todo, tratando de hacer la voluntad de Dios bajo la voluntad del hombre. Y eso es un error. Pero vamos ahora en el capítulo 28 y vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte, del versículo 1 al 9, vamos a ver la despedida de Isaac, de Jacob. Y la otra parte vamos a ver, Jacob se encuentra con Dios en Betel. Es interesante esta historia. Y vamos también a observar una historia que hemos visto un poquito en nuestra escuela dominical, y es famosa de eso. Y ustedes se van a dar cuenta. Pero vamos a ver el versículo 1 al 2. Vemos las instrucciones de Isaac a Jacob. Fíjense lo que dice, versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y aquí me doy cuenta que que Isaac se resignó. Dijo: ¿sabes qué? Yo quise hacer lo mío, pero es la voluntad de Dios. Y es por eso que llama a Jacob: ven, te voy a bendecir. Y le está dando la instrucción. ¿Qué es la instrucción?
no tomes mujer de las hijas de Canaán. Es esencial que Jacob no tome esposa de las hijas de Canaán. Y eso lo podemos observar por un motivo. Si nosotros hemos ido desde el capítulo 1 hasta este capítulo, hay un motivo. Y vemos este motivo de todo el transcurso de la palabra de Dios. ¿Y cuál fue? Tú puedes preguntarme, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero saber por qué dio Isaac esta instrucción a Jacob. Bueno, Jacob es el heredero de la primogenitura y el que lleva, escucha bien, la simiente del Mesías. Eso es. Ese es el plan que Dios tiene para su pueblo. Versículo 2 dice, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de ¿quién? De Labán. Y vamos a observar quién fue Labán también. Hermano de tu madre. Versículo 3 y 5, vamos a ver el legado de la bendición de Abraham. Versículo 3 dice, y el Dios omnipotente, que dice, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Qué bonita bendición, ¿verdad? Es bonito escuchar esas palabras tan hermosas. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Versículo 4 dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio ¿a quién se la dio? ¿A quién? No estamos leyendo, Abraham. Ahí está. ¿Se acuerdan de esas historias fascinantes de Abraham? Básicamente a Jacob se le promete una tierra, aquí estamos observando, una nación y una bendición. Así también como lo hizo con Abraham. Y eso lo observamos en Génesis capítulo 12 del 1 al 3, para recordar, para resumir, si ustedes quieren más adelante en sus casas. Y aquí cuando dice aquí, te dé y a tu descendencia contigo, yo observo una cosa. Jacob no era digno de esta bendición. Viendo el capítulo 27, todo ese conflicto, toda esa película fea que hicieron esos 4 personajes. Ninguno de los 4 era digno de recibir esta primogenitura. Ellos estaban actuando en la carne en algún tiempo. La pregunta es, ¿acaso el cristiano puede actuar en la carne? Sí, sí lo es. Y no estoy tratando de decir cuando estás en el parque y estás ahí en la carne asada, ¿verdad? No, eso no. Cuando tú estás en la carne y no estás en el espíritu, eso es. Y creo que es bueno que nosotros observemos. Ellos estaban, y es importante que nosotros entendamos esto también como cristianos. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de ellos está tratando de estar en Dios. Están diciendo que Dios les va a bendecir, van a recibir esa primogenitura, y ellos tratan de hacer algo al respecto. Pero no están viendo la voluntad de Dios en sus vidas. Y a veces pasa con nosotros como cristianos. Venimos a este lugar, aprendemos de la palabra de Dios, vamos allá afuera y estamos en la misma situación, actuando. Y estamos haciéndolo en la carne. Lo más interesante, y yo puedo pensar que lo maravilloso, es que Dios puede sacar de todo esto algo bueno. Y esto, lo que yo puedo observar, es un triunfo de la soberanía de Dios. Y qué hermosa palabra nosotros podemos escuchar. Gracia, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios pudo hacer? ¿Sabes qué? Todos estos guys, toda esta familia es una familia normal, ¿verdad? Y vámonos a un lado.
voy a comenzar algo nuevo. Y voy a comenzar con otras personas que realmente lo merecen. Es más, voy a crearlas de nuevo. ¿Pudo decirlo así? ¿No lo creen? Sin embargo, ¿qué es lo que Él está haciendo? Trabajando con la gente, con la misma familia, y haciendo de todo esto algo bueno. Versículo 5 dice, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram. Y ahí estamos viendo la obediencia. A Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Trágicamente, en este versículo es la última vez que Rebeca ve a Jacob, y no más. Ahí fue su despedida. Versículos 6 al 9 vamos a ver Esaú añade mujeres a su lista, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. Imagínense ese escenario en la casa. Observando a Isaac, viendo a Jacob, dándole instrucción. Y he ahí Esaú en la mera esquina, ¿verdad? Quizás con las orejitas de burro ahí parado, ¿no? Viendo lo que estaba aconteciendo. Y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y aquí está obedeciendo Jacob de la instrucción. Versículo 8, vemos, dice, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Versículo 8. Aquí estamos viendo que Esaú se está dando cuenta, ¿sabes qué? Bueno, aquí mi padre no le gusta que tomemos hijas de Canaán, porque parecían mal, no le parecían a Isaac. ¿Y qué es lo que hace? Fíjense lo que hace él. Fíjense lo que va a hacer. Y se fue, ¿quién? Esaú, ¿a dónde? A Ismael. ¿Se acuerdan de Ismael? ¿Era hijo de quién? De Abraham. Y que ya había fallecido a este punto. Dice, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Aquí parece importarle ahora a Esaú la bendición y la primogenitura, que en un punto en su vida él la despreció. Y ahora él se determina a impresionar a su padre, ¿verdad? Lo estamos viendo, está haciendo lo mismo. No tomando las hijas de Canaán, pero está tomando hijas de Ismael. La segunda parte del 10 al 22 vemos, Jacob se encuentra con Dios en Betel. Y eso es importante para nosotros, tener un encuentro con Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos tener un encuentro con Dios? Si usted lo quiere tener, bueno, vamos a observar estos versículos a detalle. Versículo 10 al 12, vamos a ver esa historia famosa, el sueño de ¿quién? De Jacob. Y cuando nosotros estábamos en nuestra escuela dominical, siempre nos ponían esa escalerita, ¿va? Con esos angelitos subiendo y bajando. Pero fíjate lo que dice aquí. Versículo 10 al 12. El sueño de Jacob. Salió pues Jacob, ¿de dónde? De Beerseba, y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, a su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Aquí estamos viendo ese caminata a Harán. Y se dice que ya el sol se estaba metiendo, ¿verdad? Ya estaba quizás cansadito. ¿Y qué es lo que hizo? Agarró una piedrita, ¿verdad? No habían almohadas quizás. No se llevó su petaca con un sleeping bag, una bolsa de dormir y su almohadita, ¿verdad? No. ¿Agarró qué? Una piedra. ¿Cuántos han dormido en una piedra en el bosque? Yo sí. Y no es cómodo.
Es duro dormir en una piedra. Pero aquí vemos a Jacob. Ahora, a veces cuando siento esto y observo la vida de Jacob, tenía problemillas. Aquí cuando dice y soñó, póngase a pensar en este desierto desolado. Jacob tuvo un sueño significativo mientras usaba una piedra como almohada. Podemos nosotros quizás imaginarnos en la vida de Jacob una mezcla que yo pudiera pensar de sentimientos. Algo así como cuando yo lo pongo a pensar, un ejemplo, algo así como los agridulces. ¿Se acuerdan ustedes han probado esos agridulces, verdad? Que están dulces y agrios al mismo tiempo, ¿verdad? Por eso le llaman agridulces. En México se ven esos agridulces muy comunes. A mí me gusta mucho lo dulce. El agrio no lo acepto muy bien. Y cuando se me hizo probar este agridulce, se me hizo no muy bueno, ¿verdad? Pero aquí vemos a Jacob. Esa mezcla de sentimientos. ¿Qué tipo de sentimientos podemos pensar aquí? Bueno, uno de ellos podría ser el miedo. Quizás a lo mejor porque Saúl pudo haber llegado y sabes que aquí es el momento. Te voy a matar. No solamente eso, pero la soledad de dejar a su madre y a su padre y a su hermano. Cuando nosotros nos movimos de nuestras casas, ¿no te sentías solo? ¿Verdad? En medio de esa soledad. Y al principio te vas contento de la casa. Ya, soy independiente. Ay. El siguiente día estás llorando a moco suelto. ¿Verdad? Mi papi, mi mami, ¿dónde están? Y así está, la soledad. El aislamiento, imagínense. La emoción y la expectativa. Y no solamente eso, pero entendemos algo, que aquí Jacob iba a ser que bendecido. Y a la misma vez, con esa expectativa, ¿qué va a hacer Dios en mi vida? Pero ¿saben qué? Este momento fue un momento absolutamente estratégico en la vida de Jacob. Y cuando tú te sientes de la misma manera, en esa mezcla, si puedo decirlo así, de sentimientos, el Señor puede hacer algo. Ahora observa aquí cuando dice, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, a su extremo que tocaba en el cielo. Y luego dice, ángeles de Dios subían y descendían por ella. Cuando yo veo esta escena, a veces me acuerdo de allá de México, en la capital, el metro, que estaban en los subterráneos. Y traían estas escaleras automáticas que subían. Ay, qué bonita, te sentías bonita. Ay, subías y bajabas, ¿verdad? Imagínense aquí ángeles subiendo y bajando. En el sueño de Jacob ahora hay un acceso al cielo. Hay un acceso. Jacob ahora sabía que Dios estaba más cerca que nunca. Y que había un acceso real e interacción entre el cielo y la tierra. ¿Para qué son las escaleras? ¿Cuántos de ustedes tuvieron escaleras en sus casas? Yo tuve una escalera de madera. Y para mí, cuando era chico, era fascinante ver la escalera puesta sobre el segundo piso, de la tierra al extremo de la esquina de la segunda parte del piso. Y lo interesante es que mi casa estaba, la media construcción de arriba no había nada, solamente estaban las paredes, pero no terminada. Pero ¿sabes qué? A mí me emocionaba mucho. ¿Por qué? Porque me acuerdo que mi pelota la había aventado hace 2 meses y mis juguetes a veces los aventaba y ya no podía regresarlos porque la escalera estaba a veces hacia abajo, ¿verdad? Por precaución. Y como era chico, pues no podía levantarla. Pero cuando mis hermanos o mi padre la subía y la dejaban ahí, dice, hay acceso ahora. Yo quiero ir a jugar allá arriba, ¿verdad?
Y subías y encontrabas la pelota del vecino también. Y dices, ¡ay, Dios ya me bendijo también! Otra pelota más. Y puedes encontrar ahí una lata de soda ya vieja y tantas cosas que dices, ¡wow! Emocionante, ¿verdad? Y aquí vemos un acceso al cielo. Y los ángeles que subían y bajaban. Fíjate lo que dice Juan 1:51. Jesús declaró esto. Y le dijo, dice Jesús, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Interesante. ¿Y quién es esa escalera? Nuestro Señor Cristo Jesús. Jesús es el acceso al cielo. Él es el medio por el cual el cielo baja hasta nosotros y por el cual nosotros podemos ir al cielo. Él es la escalera. Qué hermoso, ¿verdad? Y dice así, Jesús es el camino al cielo. Él no nos muestra un camino. Él es el camino. La gente allá afuera te puede decir, ay, todos los caminos van a Roma, ¿verdad? No. Jesús es el camino, un solo camino. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Versículo 3 al 15 vemos a Dios hablando a Jacob y dice, he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti. ¿Y a quién más? Y a tu descendencia. Imagínate, estar acostado y ¡ay! Toda esa tierra, ¡wow! Interesante. La tierra que estás acostada te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Estas palabras que son para Jacob, consuelo y esperanza, ¿no lo creen? Lo es. Podría pensar que esto era como una encrucijada para la vida de Jacob. En esencia, Dios repite a Jacob los términos del pacto que también dio con Abraham. En Génesis 12, del 1 al 3. También como lo hizo con Isaac. Génesis 26, de 2 al 5. Y ahora, ¿quién es? Jacob. Antes Isaac dijo a Jacob que el pacto era suyo. Pero ahora la voz de Dios mismo lo confirmó. Aquí en Génesis 28, del 3 al 4. Interesante. Cuando dice aquí, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Jacob sin duda había oído acerca del gran Dios, que se les había aparecido aquí en Abraham y a Isaac. Pero ahora ese mismo Dios tiene un encuentro personal ¿con quién? Con Jacob. También sucedió en su vida. Esta fue una experiencia que cambió totalmente la vida de Jacob. De la misma manera, yo quiero decirte esto. Dios quiere tener un encuentro contigo. En medio de esos sentimientos que tú tienes ahorita, de esas mezclas que tienes, que no sabes qué hacer, que a veces ni puedes poner atención aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Estoy cansado, he trabajado mucho, ya no sé qué hacer, ya necesito ganarme la lotería. Y para que yo pueda venir, Señor, aquí y estar atento a tu palabra, y así ya todos los problemas ya no puedo pensar, sino ya voy a estar mejor, poniendo atención. No. Lo único que Dios quiere es un encuentro personal contigo. Versículo 14 dice así, será tu descendencia como ¿qué?
como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán, ¿qué? Benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Escucha esto. He aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te fue dicho. Me gusta la palabra yo estoy contigo. Me gusta la palabra te guardaré y no te dejaré. Cuando tú estás en ese tiempo difícil, tú quieres escuchar estas palabras. Yo estoy contigo. Yo te voy a guardar y no te voy a dejar. Cuando tú tienes una vida, quizás, si lo puedo decir, sin problemas, una vida que dices, todo está bien, no tengo que ir a la iglesia. Tú no quieres escuchar esto, yo estoy contigo de Dios. Ni tampoco quieres escuchar, yo te voy a guardar. Ni tampoco quieres escuchar, yo no te dejaré, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Y a veces queremos ir allá a Las Vegas, donde te dicen, lo que está en Las Vegas se va a quedar en Las Vegas, ¿verdad? Y eso, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué te están dando a entender? ¿Qué vas a hacer en Las Vegas para que esa gente te diga eso? El enemigo quiere poner en tu corazón eso, en tu mente, para que tú escuches estas palabras. Yo estoy contigo, yo te voy a guardar y no te voy a dejar. Y ya cuando estás allá en Las Vegas y regresas todo ya sin dinero y perdiste todas las cosas y ahora quieres escuchar, yo estoy contigo. Yo te voy a guardar y no te voy a dejar. Ay, sí, Dios, porque ya perdí todo allá, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿saben qué? Lo hermoso de Dios es que Dios, en su gracia, te recibe. Él no te dice, ay no, ¿sabes qué? No, ya estuvo, ¿no? Ya es mucho. ¿Saben qué? Eso es lo hermoso de Dios. Eso es lo hermoso de Dios. Y fíjate lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no nos dejará ir hasta que su trabajo esté completo en nosotros. Eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso. Versículo 16 al 9, Jacob adora a Dios, nombrando aquel lugar como Betel. Me gusta el nombre Betel, casa de Dios. Y fíjense lo que dice. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora, cuando pongo a ver este pasaje y cuando dice que él despertó, yo pienso, a veces la gente viene contigo y dice, ¿sabes qué? Tuve un sueño de Dios. Dice, amén. Y a veces tú ves a la persona como, esa persona es santa, ¿no? Esa persona es perfecta porque él recibió algo de Dios en medio del sueño. Pero ¿saben qué? No todo es así. A veces el Señor habla por sueños porque a veces no entendemos que dice, ¿sabes qué? Mándale un sueño porque ese guy ni entiende. Y aquí vemos a Jacob en este sueño. Y se levanta y dice, ¿sabes qué? Jehová está en este lugar y yo ni me daba cuenta. Y aquí vemos que Jacob estaba en lo correcto. Él sentí la presencia de Jehová allí. Pero ¿saben qué? Él estaba equivocado.
en quizás pensar que Dios estaba en algunos lugares y otros no. Eso es un error. Porque Dios está en todo lugar. ¿Qué dijo David en Salmo 139, 7? David decía esto: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y cuando tú ves más adelante ese Salmos, es hermoso. Y de la misma manera, en donde quiera que tú vayas, Dios está en ese lugar. Versículo 17 dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando aquí dice cuán terrible es este lugar, puedo verlo desde su punto de vista carnal. Jacob pone demasiado énfasis en un lugar determinado. Este lugar es el lugar de Dios. Aquí está Él. Pero ¿saben qué? No se da cuenta de que si la presencia de Jehová no está con Él en cada lugar, entonces Dios no puede cumplir su promesa a Él. Es importante. Versículo 18 dice así: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar ¿qué? Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y aquí la palabra Betel juega un papel importante en la historia de Israel. Este lugar es, si lo puedo pensar así, es el segundo lugar después de Jerusalén. En el número de veces que se menciona en el Antiguo Testamento, o sea que vas a escuchar Jerusalén y Betel en el Antiguo Testamento bastante. Pero ¿saben qué? Betel llega a ser conocido por sacrificios idólatras también, tristemente, y eso lo observamos en Primera de Reyes 13, Oseas 10 y Amós 4:4, ¿verdad? Interesante. Versículo 20 al 22, vemos el voto de Jacob a Dios, y observa esto: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si Dios volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Qué bonito se escucha de parte de Jacob. Pero ¿saben qué? Es triste, como lo dice. Aquí cuando dice, si fuere Dios conmigo, lo puedo poner como en esta traducción. Y escucha esto: porque Dios ha estado conmigo. Pero nosotros, conociendo a Jacob, él indudablemente quiere decir en este sentido: si va Dios conmigo. Dios le ha dado una promesa, sin embargo, sigue haciendo ¿qué? Tratos con Dios. Y a veces nosotros estamos de la misma manera. Señor, ¿sabes qué? Si tú haces esto, yo te voy a hacer esto, ¿verdad? Si tú me ayudas a dejar de tomar, yo voy a estar haciendo esto, ¿verdad? Y tú empiezas a hacer tratos con Dios. Así como Jacob lo hace. Y aquí vemos que aún así él está prometiendo que dinero. Si Dios cumple su promesa, entonces haría esto. Y a veces lamentablemente nosotros como cristianos estamos en la misma situación. Señor, si tú me ayudas en esta situación, que yo perdí todo allá en Las Vegas, entonces yo te voy a servir. 100% voy a estar aquí todos los domingos. Y temprano, 1 hora antes. Y le voy a ayudar al pastor aquí. Es más, voy a dar vacuum a la carpeta.
todos los días. Y cuando Dios cumple, se te olvida. ¿Y qué pasó? ¿Sabes que no me acordaba? Comienzan a tener sus lapsus tontejos por ahí, como dicen, ¿no? Empezamos a olvidarnos de esos tratos. Por la manera en que Jacob oró, era evidente que para él solamente la palabra de Dios no era suficiente. Y a veces también pasa con nosotros. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú dices, yo quiero ver para creer. ¿No es así? Nosotros queremos ver para creer, ¿verdad? Si yo te digo, mira, yo tengo aquí, atrás de estas cortinas, un carro último modelo. ¿Me vas a creer? No. ¿Por qué? Pues decir, ¿cómo lo metiste? ¿Verdad? A ver, dime eso. Pero ¿sabes qué? Sí lo hay. No. Ya, al último te lo voy a enseñar. No. ¿Verdad? Y si no abro las cortinas, al rato tú vas a ver, vamos a ver si el pastor está. ¿Quieres ver para creer? No hay nada ahí. Para que no te vayas con esa cosquillita. ¿Será que el pastor tuvo ahí un carro? ¿Ah? Y así es. Si se dan cuenta, así somos. Así somos. La palabra te da promesas espirituales. ¿Y saben qué? Lamentablemente, estamos siendo como Jacob. Señor, si tú haces esto, entonces te voy a creer. ¿Verdad? Él tenía que ver, en este caso Jacob, lo que Dios hizo antes de que creyera. Fíjense lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tú lo crees? ¿Que Dios va a suplir en tu vida? Si lo crees, entonces, ¿por qué nos estamos quejando? Es que hay algo, hermano, hay algo. No hay nada. Tenemos que creer. Nahum 1:7 dice así, él dice, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Eso es. La pregunta es, ¿creemos en estas cosas antes de ver? Y aquí vemos a Jacob exponiendo sus tratos. Si Él me guarda, si Él me viste, si Él me da de comer, entonces esto va a suceder. Si ustedes se dan cuenta, no había humildad en Jacob. No la había. Aquí observamos a Jacob. No estaba muy sometido a Dios. Pero ¿saben qué? Más adelante vamos a observar que Dios le va a enseñar a Jacob la sumisión. ¿Cómo? A través de una situación muy dura con quien va a vivir, Labán. Y no es de que va a alabar a Labán, no. Labán va a tener él una situación que él va a pasar y lo va a aprender. Pero fíjate, por último, cuando dice aquí, hizo voto a Jacob. Desafortunadamente, hay un gran contraste en dos cosas aquí. Y pongamos atención. La primera es entre la promesa de Dios y la otra es el voto de Jacob. Fíjense cuáles fueron las diferencias. Uno está totalmente centrado en Dios y el otro está terriblemente centrado en el hombre. Fíjate lo que es la promesa de Dios. Génesis 28 del 13 al 15 dice así, yo soy Jehová tu Dios, yo te daré a ti, yo estoy contigo. Yo no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que he hablado. Dios lo dijo y lo va a hacer así. Él no puso unas condiciones.
yo te voy a dar y voy a estar contigo. Ahora fíjate lo que fue el voto de Jacob. Si Dios estuviera conmigo y Él me guardara en este camino que voy, me diera pan y vestido y que yo vuelva a la casa de mi padre. Qué gran diferencia, ¿no lo creen? Ahora, yo pienso que la mejor oración que Jacob hubiera podido hacer fue esta. Escucha esto. Debido que tú has prometido que estarás conmigo y que me guardarás y proveerás para todas mis necesidades y me traerás de vuelta a la tierra del cual juraste dar a mis padres y a mí, yo seré completamente tuyo, Señor. Qué gran diferencia sería, ¿no lo crees? Dios le dijo que yo voy a estar ahí, yo te voy a guardar. ¿Por qué tuvo que decir eso Jacob? ¿Por qué no fue una gran diferencia? Pero ¿saben qué? Dios tiene suficiente gracia para no cancelar todo el acuerdo. Cuando ve una respuesta tan carnal de Jacob, en cambio, él está dispuesto a ser llamado ¿cómo? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Qué hermoso es, ¿no? Eso lo vemos en Éxodo 3:6. Y vemos aquí en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob ahora, cómo sus vidas fueron cambiadas, comenzando con con Abraham, y luego con Isaac y ahora con Jacob. Dios, en medio de su gracia, Él los mantuvo. Y Él prometió, y Él cumplió lo que prometió. ¿No lo vemos así? Y es por eso que dicen el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La pregunta es, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Realmente creemos en su palabra? ¿O estamos también como Jacob? Yo quiero algo más. Quiero hacer algo diferente, ¿verdad? Estamos buscando por cosas diferentes. Pero ¿saben qué? La palabra es viva. Y nosotros debemos de confiar en ella. Confiar de que el Señor te dice a ti, yo voy a estar contigo. Yo te voy a guardar. ¿Y sabes qué? Yo no te voy a dejar. Amén. Y eso nosotros debemos de mantenerlo en nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Observamos, Señor, que no solamente en la vida de Jacob, Señor, sino también los resultados de la vida de Saúl, Padre, que despreció tu primogenitura. Y no solamente eso, Padre, pero no tuvo un corazón de arrepentimiento, sino, Padre, él comenzó a tener ira contra su hermano, Señor. Y también observamos a Rebeca, Señor, planeando todas las cosas y no acudiendo a ti, Señor. Aún así, viendo a Isaac resignándose, Padre, de tratar de hacer su voluntad, sin embargo, se da cuenta, Padre, que tú tienes todo en control, Señor. Tú eres Rey soberano, Señor. Y, Padre, quizás pensando hacer cosas detrás, tratando de cambiar la dirección de la vida, Señor. Pero, Padre, sabemos que tú estás en control, Señor. Y que nada en este mundo sucede sin tu voluntad, Señor. Padre, y de la misma manera, Señor, nosotros a veces nos encontramos en una mezcla de sentimientos, soledad, miedo, angustias, Padre. Pero, Padre, también con expectativas de saber lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos seguir adelante, Señor.
De que nosotros podamos entender, Señor, que así como tú empezaste esta obra, Señor, en nosotros, tú vas a ser fiel en terminarla, Señor. Nosotros, Padre, queremos tener ese encuentro contigo, Señor. Queremos tenerlo a través de tu palabra, Señor. No a través de cosas que la gente viene y nos habla, Padre, y que no están en tu palabra, sino, Padre, que realmente nosotros podamos ser buenos estudiantes de tu palabra, Señor, y también hacedores de ella, Señor. Que cuando vengan cosas, situaciones, conflictos en nuestras vidas, Señor, que podamos siempre acudir a ti y no acudir a nuestros propios sentimientos, a nuestras propias lógicas, nuestra propia inteligencia, que es una necesidad, Señor, sino que nosotros podamos acudir a ti, Señor, tener discernimiento, tener sabiduría, Padre, y poder hacer lo correcto delante de ti. Y, Padre, y no cometer más errores de lo que ya hemos hecho, Padre. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu gracia, Señor, y entendemos algo, Señor, a través de todas estas historias. Padre, que en medio de nuestra imperfección, Señor, de nuestros errores que hacemos, Señor, Padre, tu gracia, Padre, está en nosotros. Que tú nos perdonas, Señor, y Padre, tú trabajas en cada uno de nosotros, Señor, y no nos desechas, Padre. Gracias, Padre, por todo, Señor, y Padre, queremos ahora, Señor, estar en este lugar, en esta casa de Dios, y de no decir como Jacob, yo no sabía, Padre, sino, Padre, de entender que nosotros estamos en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por todo, Padre, y en Cristo Jesús, agradecidos estamos con el corazón, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias y todos decimos amén. Puesto de pie, hermano, vamos a cantar nuestra última alabanza. Y mañana es otra semana más, ¿verdad? Y ya se termina casi el mes. Y ya las tiendas están poniendo la siguiente estación, ¿verdad? Y vemos que nuestra vida sigue y sigue y sigue. Y no es un comercial de la Energizer, ¿verdad? Pero creo que entendamos algo, hermanos, que Dios está obrando en nuestras vidas. Y nosotros siempre vamos a estar bajo construcción, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esas calles que tienen signos, señales, hombres trabajando, ¿verdad? Bajo construcción. Piensa también que tu vida está en construcción. Y piensa que aún así, si hemos cometido errores, el Señor está ahí para ayudarnos. Él te dice, y Él me dice a mí, yo estoy contigo. Él te dice y me dice a mí, yo te voy a guardar. Y Él te dice también a ti y a mí, y yo voy a trabajar en ti y no te voy a dejar. Amén. Llévate estas 3 palabras en tu corazón y que en la semana nosotros podamos pensar en ellas. No que lo que el mundo dice allá afuera, ¿verdad? Pero lo que le dice la palabra de Dios, que es lo más importante. Amén. Amén.